Muy Hola. buenas, bikers. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué dices, Paz? ¿Qué te cuentas hoy? Pues nada, hoy pues es un gran día porque hoy vamos a empezar a grabar los vídeos de, bueno, pues de consejos y técnica que nos habían pedido algunos amigos a través del canal. Y bueno, pues hoy vamos a empezar. Nos hemos preparado un guión para que no se nos olvide nada y bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, por el piloto. El piloto, sí, el piloto. Es una parte importante. Sí, ¿cómo es la frase? ¿Sé uno con tu bici? Sé uno con tu bici, o como me gusta decir a mí, que tu bici sea una prolongación de tu cuerpo. Cuando consigues eso es como, Sí, bueno, el sumum, ese es el al final sumum. es la fusión del piloto y la bici, ¿no? Es conectar. Sí, que seas uno. La frase que tú has dicho al principio, pues lo conjuga todo. Sé uno con tu bici. Sé uno con tu bici. Eso es. Como decía Brian López. Claro. Podríamos decir que hoy pues vamos a dar una clase de anatomía del piloto, empezando desde arriba hasta, claro, hasta abajo. Hoy vamos a hablar del piloto, ¿no? Yo creo que este vídeo, como esto es largo, vamos a partirlo entre. Vamos a hablar uno del piloto, Vale. otro de la bici y otro de la conexión entre el piloto y la bici. ¿Y cómo influye cada parte del cuerpo en la conducción? En la conducción. Entonces, yo creo que empezamos con el piloto, ¿no? Y Pues empezamos con clase de anatomía. Anatomía. Anatomía aplicada. Ahora, pues venga. Vamos con la mirada. Vamos allá. La mirada es una parte fundamental en la conducción de la bici porque es lo que nos va a dirigir. Hay un fallo muy común cuando empiezas a montar en bici que es siempre mirar hacia abajo los obstáculos. Entonces, la mirada siempre tiene que ir muy hacia adelante, cuanto más hacia adelante mejor, es decir, siempre adecuando a la velocidad. Pues si vas despacito puedes adecuar a 5 metros, pero si vas a alta velocidad puedes mirar hacia 10 metros antes, es decir, hay que anticiparse, es decir, la mirada siempre adelante. Esto tiene algo que ver también pues, cuando vamos conduciendo por la carretera, ¿no? Por el tema de las señales de tráfico. Es una forma muy fácil de hacer un símil o de entenderlo. Cuando vas conduciendo siempre vas mirando muy al frente y ver las señales, pero si se te ocurre mirar la señal cuando estás casi no te da tiempo a verla, ¿no? O las rayas de la carretera. Si miras conduciendo al lado y miras las rayas no las ves pasar rápido, pero si miras al frente sí que las ves. Entonces es una forma de anticiparse a todo lo que te va a llegar. Muy bien. Y respecto a la mirada, ¿algún consejo con el tema de los obstáculos? Sí, claro, la mirada es fundamental porque tener en cuenta que donde miramos es donde vamos. Es decir, eso nos ha pasado a todos que si miramos un surco, nos atrapa el surco. Si miramos una piedra, nos atrapa la piedra. Es decir, siempre hay que mirar hacia el sitio donde queremos ir, nunca hacia el sitio que no queremos ir. Bueno, hay una cosa aquí en el guión, que esta parte la ha hecho el Hinchu, que me ha dejado, no sé, un poco ahí, como me parece misterioso, porque él habla de la atracción de los surcos, de las raíces. Entonces explica un poco qué es el poder de atracción de los surcos. Es el poder de atracción de los obstáculos. Y las rocas magnéticas. Es decir, si miras una roca, miras un surco, tiene un poder de atracción que te va dentro del surco. Entonces es fundamental cuando vas bajando elegir la buena trazada y nunca mirar a esa piedra, ni ese surco, ni ese barranco, porque al final la mirada es donde nos dirige, es decir, entonces, que nos vamos a acabar metidos. Es como un radar, tú tienes que tener un radar de decir, tengo controlados esa es otra parte. Todas las cosas que hay a mi alrededor, pero mi enfoque tiene que ir hacia la parte por la que yo quiero ir, que es la parte limpia, por decirlo de alguna manera. Es decir, tener todo controlado, pero enfocados en la trazada buena, por decirlo de alguna manera. Esa es la segunda parte de la mirada, es decir, siempre tenemos que mirar hacia adelante, muy hacia a lo lejos, para ir preparados. Y la segunda parte es mirar como un radar, no mirar como un punto fijo. Es decir, tenemos que siempre ver todo lo que tenemos alrededor, todo el entorno. Y mirando el entorno, elegir la trazada buena. ¿Qué importancia tiene la mirada en entrada, salida de curvas? En cómo la mirada es fundamental también a la salida. Cuando estás en la curva siempre hay que mirar hacia la salida de la curva, porque el mirar hacia la salida de la curva es la que te mueve el cuerpo a hacer bien una curva, es decir, la que te siempre... La mirada te dirige el resto del cuerpo. Exacto, sí. Bueno, Hinchu, entonces entiendo que cuando tú estás afrontando pues, una subida, una bajada técnica, tienes que mirar hacia adelante. Claro, ¿O hay alguna excepción? No. O sea, hacia adelante me refiero lejos. Sí, a ver, si bajas la velocidad, pues miras un poquito más cerca, pero siempre delante, es decir, siempre como mínimo 5 o 6 metros, porque si miras hacia abajo, es decir,
si tú miras, por ejemplo, estás pasando una escalera, unas raíces, y miras las raíces, no prevés o no te anticipas a lo que te viene después. Pero a mí siempre me ocurre una cosa, cuando estoy subiendo, sobre todo subiendo una zona muy técnica y con la bici eléctrica que es muy rápida y muy reactiva, si miro hacia adelante alejado, cometo errores. O sea, a mí me resulta más fácil cuando hay mucho desnivel en subida y es una zona muy técnica, mirar delante justo de mi rueda. Hombre, si vas parado, sí que tienes que ir delante. Lo único que siempre mirando un poquito para adelante. Es decir, tú tienes que el obstáculo tiene que asimilarlo. Es decir, esto es como cuando subes las escaleras. Es decir, si tú cuando subes las escaleras no estás pensando que voy a subir una escalera y otra, estás pensando otra cosa y tus pies suben la escalera. Entonces, esto es lo mismo, tú tienes que prever unos metros antes que vas a pasar ese obstáculo y tu cuerpo cuando llega a ese obstáculo ya lo pasa y tú estás preveyendo otro preveyendo. Vale. Es correcto. Pero bueno, ya hemos hablado de la mirada, pero en la cabeza hay más cosas. ¿Hay algún órgano, alguna cosa? La mirada es lo principal. Vale. ¿Y el oído? El oído, hay que oír, claro. ¿Interviene en algo? Interviene, hombre, sí. Si viene, imagínate que te viene un ciervo, tienes que estar preparado. Bueno, importante, si hay alguien más transitando por claro, la por si oyes a gente y todo eso, por si quieres frenar. Hay que adelantarse. Normalmente pues nos solemos cruzar o con otros ciclistas o con gente caminando, entonces bueno, pues hay que estar muy atentos a las señales, sobre todo para no tener ningún problema, para ceder el paso y para ser lo más respetuosos y amables posibles dentro de la montaña. Estamos enrollando un huevo, ¿eh? Sí, es que tenemos mucho palique nosotros. Sí, vamos a tener que repetir bueno, el oído, la vista, la nariz... La nariz es fundamental. Porque yo oler a las chuletas para comprar el bar. Un sitio para encontrar un bar. Y la boca, la sonrisa, hay que sonreír. Bueno, pues nada, la nariz y la boca ya... Esa es fundamental para ir al bar, a almorzar. Ya hemos hablado de la cabeza. Vamos a por otra parte del cuerpo. La anatomía. Si seguimos hacia abajo con la anatomía, pues vienen brazos, los hombros, las manos. Los brazos. Vamos a empezar con los brazos. ¿Qué nos puedes contar? Venga, de los brazos. Los brazos, la postura de los brazos también es fundamental. Tiene que ser una posición relajada, es decir, la posición más o menos pues sería la posición neutra, es decir, un poquito flexionado para poder tirar del manillar o absorber algún obstáculo. Siempre el codo un pelín hacia abajo, es decir, la posición neutra un pelín hacia abajo para poder amortiguar mejor. Nunca la posición del atacador, que hay gente que va atacando. Yo, por ejemplo, peco mucho de ir así. Es mejor ir hacia abajo que hacia arriba. Trato corregirlo porque un poco. Hacia abajo... Claro, pero también me he dado cuenta de que hay gente que va como muy ataque, en posición de ataque. El atacador está, el atacador y el cansado. Yo soy el cansado, no hay que ser ni lo un tengo ciclista, que admitir. Yo soy el cansado. Y eso queda fatal en las fotos. El style, se pierde el style. El estilo cansado, que es el cansado, mío, es muy feo. ni hay que hacer el cansado ni el atacador, tiene que ser un término Una cosa intermedia. También es verdad que el cansado funciona mejor que el atacador, porque tú al final, si tiras a botar una pelota, no la botas así. Claro, la botas así. Claro. Entonces sí que es verdad que a nivel de amortiguación el codo un poquito hacia abajo estéticamente quizá queda... Estéticamente es la posición neutra. Peor, pero... Y un poquito flexionados. Vale. Pues me parece un buen consejo. Yo intentaré interiorizarlo y subir un poquito levemente para no cansarme las manos, pero me parece un buen consejo. Y llegamos a las manos, los deditos, las muñecas. ¿Qué nos dices de las manos? Parte? Pues las manos también son muy importantes a la hora de coger el manillar. Normalmente yo diferencio entre dos posiciones, que para mí se llama posición de ataque y posición de pedaleo. Normalmente depende de la disciplina, la posición de las manetas en este caso para colocar las manos. Si vas haciendo rally, normalmente la mayoría del tiempo estás sentado, entonces bueno, hay que intentar prolongar y cuando tú apoyas el dedo en la maneta, tiene que seguir más o menos la línea. A mí me gusta más llevar las manetas en posición de ataque, que es cuando voy bajando, es decir, bajo el sillín, me pongo en posición, entonces la maneta es un poquito diferente. Un poquito más hacia abajo, más tumbada. Bueno, no, muchas veces es más para arriba, porque como bajas el sillín, igual te bajas un poquito, depende de tu posición de ataque, tienes que colocarlo. Lo importante es que la muñeca más o menos tiene que tener la línea cómoda, ¿vale? Si la línea cómoda es esta para ti... Que no vaya forzada. Claro, no puedes ir ni así ni así, ¿vale? Es decir, tiene que ser una línea cómoda para ti.
Luego el freno siempre hay que cogerlo con un dedo, ¿vale? Siempre con un dedo. Los frenos de ahora son frenos muy potentes y entonces eso hace que también con los 4 dedos cojamos mucho mejor el manillar, entonces vayamos con más seguridad. Y con un dedo sobra frenar. Hay veces que en bajadas muy largas no sé, de 6 o 7 minutos, al final el dedo acaba cansándote y sí que puedes cambiar. Yo a veces cambio al dedo de la palabrota, como dicen mis hijos. Incluso con los dos, o voy descansando, freno con el derecho y con el izquierdo, pero siempre mejor con un solo freno. Muy bien. Y respecto a lo que sería la mano en sí, la palma de la mano, el agarre al puño, pues, ¿podemos hacer alguna cosa sí, para mejorar? Es importante adecuar la fuerza que haces el puño, ¿sí?, al nivel de riesgo de peligro. Es decir, que no hay que ir siempre apretando el puño, sino cuando realmente tienes un momento, claro, de técnica. Que puede decir, parecer... hay que adecuar la fuerza que hagas al momento, no es siempre al momento apretado. Y al tipo de terreno, porque pues bueno, puede parecer absurdo, pero claro, sí, hay que aprovechar, sobre todo si estás haciendo enduro o una zona técnica y hay una zona más lisa o más limpia, pues relajar un poco las manos, porque cuando viene la zona complicada entonces sí que hay que agarrarse fuerte al manillar y es preferible no tener cansancio. Sí, y luego una cosa también muy importante es que la bici se lleva cogido del puño. Hay muchos que tienen el defecto de ir siempre con el dedo cogido en el freno. Es decir, el freno hay que cogerlo solo para frenar. Es un concepto que a veces da un poco de respeto, pero sí que para que si tú vas haciendo un sendero, siempre cogido al manillar. Por eso hay que llevar también muy bien ajustados los frenos, para que tú accedas bien, porque de llevar los frenos muy muy lejos. Entonces tú tienes que ser fácil de enseguida cogerlos, pero ir cogido al manillar por un tema de seguridad y por un tema también de descanso, de antebrazo. Bueno, pues vamos a continuar. Hemos hablado de la cabeza, de los brazos, de las manos y vamos a pasar al core, o la parte central del cuerpo. Venga. Del piloto, que es una parte fundamental. Sí, yo creo que es la parte más importante del movimiento de ciclista dentro de lo que es la conducción de la bici, porque es el que maneja el centro de gravedad o el centro de masas o el centro de fuerzas, sí, de inercias. Eso es.